un informe de investigador de campo FPJ-11 de 27 de agosto de 2024, informe que tiene que ver con agencia encubierta, la utilización de un agente encubierto, que como ya lo hemos señalado, era el ciudadano Luis Gustavo Moreno. En este informe hay una serie de actuaciones, ahí están las fechas, el lugar y la observación. Dentro de esas actuaciones y en las reuniones que se llevaron a cabo en el Hotel DoubleTree Art en Bogotá, de esas reuniones se hicieron grabaciones videográficas. Y de esas grabaciones videográficas, pues se logra escuchar lo que las personas que se encuentran en la reunión conversan. Es decir, qué es lo que conversan Luis Gustavo Moreno, qué es lo que conversa con Edgar Riveros y qué es lo que conversa incluso con Sneider Pinilla, quien también participa de algunas de esas reuniones y que dicen o manifiestan no solamente Riveros, Barreto, Pinilla, Moreno, Rivera, sino otras personas que se reúnen con ellos en el hotel al cual ya hemos hecho referencia. En el informe está fijación fotográfica y, por supuesto, los videos que fueron grabados en el desarrollo de ese acto de investigación. Esos videos de esas reuniones lo que ponen en evidencia es que Luis Carlos Barreto Gantiva y Edgar Eduardo Rivero Rey hicieron un ofrecimiento económico por medio inicialmente de Luis Gustavo Moreno a Sneider Pinilla, pero hubo una reunión con Sneider Pinilla donde ellos le reiteraron esos ofrecimientos de dinero a cambio de la retractación. Eso sucede el 29 de julio de 2024, cuando se reúnen a eso de las 2 de la tarde en el hotel, y quien le menciona, Edgar Eduardo Rivero Rey, le menciona a Moreno Rivera un nuevo contrato, aparte del que ya le había mencionado, donde le había ofrecido el 5% o 3.000 millones de pesos, le menciona un nuevo contrato, y ese nuevo contrato es por valor de 242.000 millones de pesos. Ese contrato lo menciona a propósito de que de ese contrato saldría el dinero del soborno prometido a Sneider Pinilla Álvarez, es decir, estaba hablando de un contrato que estaba en ejecución en la UNGRD y que estaban pendientes del pago del mismo, y que una vez les pagaran, entonces procederían a darle la plata, los 3.000 millones de pesos, en caso de que Sneider Pinilla los hubiese aceptado. El 31 de julio de 2024, Moreno Rivera, Rivero Rey, Pinilla Álvarez y Luis Carlos Barreto nuevamente se reúnen en el hotel, hablan del proceso por los hechos de corrupción de la UNGRD, especialmente de los contratos de pozos profundos, plantas desalinizadoras y un fondo de inversión colectiva FIC por 231.000 millones de pesos, todos en el departamento de La Guajira, indicando que si se pagaban estos, de dichos recursos se cancelaría el valor del soborno ofrecido a favor de Sneider Pinilla en 3 cuotas, cada una de 1.000 millones de pesos, y adicionalmente le ofrecieron 350 millones de pesos, ya que Sneider Pinilla había manifestado que ante la fiscalía que iba a reparar
el daño que había causado con sus conductas delictivas realizadas al interior de la ONG-RD. Y entonces esos 350 millones que Sneider Pinilla iba a devolver o que iba a reparar como una reparación a la fiscalía, estas personas, es decir, Riveros Rey y Barreto Gantiva, le dicen, no, mire, nosotros le podemos dar esa plata adicional a los 3.000 millones de pesos, y esa plata sale de esos contratos, que son unos contratos distintos a los que Sneider Pinilla había indicado en la fiscalía, que son los 8 contratos, y que esos contratos involucraban a Luis Carlos Barreto y a otras personas. Adicionalmente, dice, está señalado en los hechos jurídicamente relevantes con base en todos los medios de conocimiento de los cuales he dado cuenta, le entregarían 10.000 millones de pesos a Olmedo Jesús López con el mismo propósito, de que callara y no siguiera hablando de esos contratos, ni de las personas involucradas en esos contratos. Esos 10.000 millones de pesos saldrían del dinero del contrato del Fondo de Inversión Colectiva FIC si era cancelado. Es decir, condicionaron ese pago a que se pagara ese contrato del Fondo de Inversión Colectiva FIC. Y la idea era que ni Olmedo López ni Sneider Pinilla siguieran hablando de los contratos en los cuales estaba involucrado Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez, César Manrique, y aparte de eso, Barreto se encargaría de aportar toda la documentación y soporte de los procesos que se adelantaron en la ONG-RD, con el fin de sustentar las versiones en las que Sneider Pinilla se retractaría. Es decir, estaban pensando en fabricar una documentación que le permitiera darle sustento a la retractación de Sneider Pinilla. Señora juez, pues es todo un plan criminal para cometer este delito de soborno en la actuación penal. El 6 de agosto de 2024 se reunieron a eso de las 6 de la tarde en el hotel Moreno Rivera y Riveros Rey, donde el último le reiteró el pago del soborno prometido a Pinilla y Olmedo López. Fíjese, señora juez, que están documentadas videográficamente, fotográficamente, a través de diligencias de vigilancia y seguimiento y de interceptación de comunicaciones, 4 eventos, es decir, 4 reuniones en el hotel Doble Tri AR en Bogotá, entre las personas, entre varias personas, 2 de ellas, Riveros Rey y Barreto Gantiva, quienes estarían ofreciendo dinero a cambio de que las personas faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente. Y que aparte de eso favorecieran a otras personas con ese silencio. Ese favorecimiento a esas otras personas, pues son personas que han sido señaladas y han sido mencionadas por parte de Sneider Pinilla y de Olmedo López como autores de delitos al interior de la ONG-RD. Ahora bien, no hay que perder de vista que Edgar Eduardo Riveros Rey es abogado, que Edgar Eduardo Riveros Rey es una persona que trabaja básicamente en asesorías de contratación y de contratación estatal, que se ha dedicado a la política, ha sido diputado de la Asamblea de Cundinamarca y alcalde de Fosca, y que por lo tanto uno puede afirmar que tiene ascendencia política y social en el departamento de Cundinamarca y particularmente en el municipio
de Fosca. Tenemos entonces, señora juez, que la Fiscalía cuenta con medios de conocimiento que dan cuenta de estas personas y estas personas estarían pues ofreciendo dineros, sobornando a coimputados y testigos para que cambiaran sus versiones y por lo tanto pues estarían afectando la administración de justicia. Por eso la Fiscalía al comienzo señaló que ese estándar probatorio de la inferencia razonable de autoría se encuentra superado, porque es que esta no es prueba indirecta, no es prueba indiciaria, sino que es prueba directa que estaría demostrando este delito que se ha imputado. Ahora bien, ese es el primer requisito del 308. El 308 trae otro requisito y que es el cumplimiento de la medida, o mejor, el cumplimiento de alguno de los fines de la medida de aseguramiento. Y la Fiscalía estima que en este caso se cumplen los tres fines. En primer lugar, el señalado en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, que es obstrucción de la justicia. Este artículo 309 se señala lo siguiente: se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. La Fiscalía considera que se tipifica la obstrucción de la justicia, ya que Edgar Eduardo Riveros Rey ha inducido a coimputados, a Sneider Pinilla y a Olmedo López, que además son testigos directos de todos los actos de corrupción que se llevaron a cabo en la UNGRD y que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, para que informen falsamente callando la verdad en el proceso. Entonces, digamos que eso se demuestra pues con la realización misma de la conducta. Si uno mira el tema del fin de la obstrucción de la justicia, se va a dar cuenta que básicamente lo que está describiendo el legislador ahí son los delitos contra la eficacia y recta impartición de justicia, bueno, adicionalmente de otros delitos. Cuando usted soborna en la actuación penal testigos, usted lo que está haciendo es obstruyendo la administración de justicia. Está obstruyendo la administración de justicia. Entonces, y está obstruyendo la administración de justicia porque me devuelvo a la inferencia razonable de autoría. La inferencia razonable de autoría no solamente se refiere a la tipicidad de la conducta, también se refiere a la antijuridicidad de la conducta. Y la antijuridicidad de la conducta tiene que ver con el bien jurídico tutelado, delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Es decir, son delitos que afectan dos aspectos de la justicia: la eficacia y la recta impartición de justicia. La eficacia significa que
los procesos, las investigaciones penales se deben adelantar para establecer la verdad, que se haga justicia, que se repare a las víctimas, que haya garantías de no repetición y haya una declaración de responsabilidad de las personas que son autores o partícipes de esas conductas delictivas que afectan este bien jurídico tutelado. Eso sería la eficacia de la administración de justicia. Eso es lo que busca proteger el legislador al tipificar como delito una conducta como es el soborno en la actuación penal. Porque el soborno en la actuación penal lo que busca es que la justicia sea ineficaz. Es decir, lo que busca es que la justicia genere impunidad. En la administración de justicia se genera impunidad. Y se genera impunidad porque cuando usted soborna a un testigo, lo que quiere es que el testigo falsee su declaración para que la calle total o parcialmente. Es decir, para que no se sepa la verdad. Y ahí una parte de la gravedad de este comportamiento. De este comportamiento que, insisto, lo que está buscando es que se genere impunidad. Y la recta impartición de justicia. Lo contrario a lo recto es lo torcido. La administración de justicia no puede ser torcida. Si la administración de justicia se tuerce, estamos fritos. Entonces, cuando usted soborna a un testigo, usted está, digamos que prácticamente tendiéndole una trampa a la administración de justicia, porque la administración de justicia va a ser engañada con ese testigo que está callando total o parcialmente la verdad, y entonces la impartición de justicia no va a ser recta, va a ser torcida. No porque la administración de justicia lo quiera, sino porque hay personas ajenas a la administración de justicia que sobornan testigos. Entonces, digamos que, claro, este comportamiento es un comportamiento que lo que está haciendo es cumpliendo con ese fin que es el de la obstrucción a la justicia, de la justicia. El señor Riveros Rey, quien es abogado, y siendo abogado, uno esperaría que los abogados que son actores en la administración de justicia, independientemente del rol que desempeñen, bien sea jueces, fiscales, litigantes, en cualquier área del derecho, en derecho administrativo, en derecho civil, en derecho penal, uno esperaría que los abogados sean respetuosos del derecho, que los abogados obedezcan el derecho, que los abogados cumplan el derecho, porque los abogados conocen el derecho. Y entonces la sociedad que le ha establecido unos deberes a esos abogados en sus distintos roles dentro de la administración de justicia, uno esperaría que los abogados contribuyan a la resolución de los conflictos dentro de unos criterios de eficacia y rectitud, no dentro de unos principios de impunidad y de torcido en la administración de justicia, de torcer la administración de justicia. Entonces, este fin constitucional la Fiscalía considera que se tipifica la obstrucción de la justicia, porque la conducta que se está investigando, esa conducta es una conducta que afecta la administración de justicia. El otro fin constitucional que la Fiscalía considera que se tipifica es el consagrado en el artículo 310, numeral primero, que se refiere al peligro para la comunidad. El artículo 310, que se refiere al peligro para la comunidad, señala lo siguiente: para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, aquí hay que hacer un pronóstico hacia el futuro, ¿sí? De que la persona
contra la cual se pide medida de aseguramiento constituye un peligro para la comunidad. Dice, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Entonces, empecemos con los criterios o los presupuestos para analizar las circunstancias. Porque si no se dan esos presupuestos, pues obviamente no hay que analizar las circunstancias que tipificarían este fin de la medida de aseguramiento. La gravedad y modalidad de la conducta. Gravedad de la conducta. ¿Cómo hago yo para saber cuándo una conducta es grave? ¿Cómo hago yo para saber que una conducta es grave? De la manera más objetiva posible, porque el derecho no puede convertirse en subjetividad. Es decir, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo estimo, es que a mí me parece, el derecho no es de pareceres. El derecho es de buscar la forma de evitar el error, y la forma de evitar el error es introduciendo mecanismos de corrección del error para tratar de ser lo más acertado posible. Y eso solo se logra por medio de criterios objetivos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo un delito es grave? No, es que a mí me parece que el homicidio es un delito grave porque es que es muy grave. O a mí me parece que el homicidio no es un delito grave porque, bueno, y la gente empieza a especular. Lo primero que hay que hacer es definir lo que se entiende por delito grave. Y cuando uno busca en la legislación interna y en la legislación internacional qué se entiende por delito grave, uno encuentra, y es un criterio de interpretación que estoy utilizando, no estoy hablando de grupos delictivos organizados, uno encuentra en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como Convención de Palermo, que fue incorporada a la legislación interna mediante la Ley 800 del 13 de marzo de 2003, que en el artículo segundo trae una serie de definiciones, y dentro de esas definiciones está en el literal B lo que se entiende por delito grave. Y dice, por delito grave se entenderá la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Es decir, la Convención de Palermo me está diciendo que delito grave es aquel que tiene una pena máximo de mínimo 4 años o más. Fíjese, señora juez, que ese criterio ha sido acogido por el legislador interno. Y ha sido acogido por el legislador interno en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. ¿Cuándo procede la detención preventiva? Y aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Cuándo se impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad como es la detención preventiva? Pues tiene que ser cuando un delito es grave. ¿Por qué? Por una razón. Porque la detención preventiva significa la privación de la libertad. Y la privación de la libertad es quizá en nuestro ordenamiento jurídico la forma más violenta de reacción del derecho penal. Aquí no hay, legalmente no hay pena de muerte, pero sí hay pena privativa de la libertad. La privación, la detención preventiva en un proceso es la medida cautelar más grave que se le puede imponer a una persona. Privarla de su derecho a la libertad personal, privarla de su derecho a la locomoción, privarla del derecho a estar con su familia, con sus amigos. Eso es muy grave. Y resulta que cuando procede la detención preventiva, dice el numeral segundo, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista de la ley sea o exceda de 4 años. Es decir, es el mismo criterio de la Convención de Palermo. Entonces podemos decir que el delito por el cual se está solicitando medida de aseguramiento, que es el soborno en la actuación penal, en el
que está consagrado en el artículo 444A del Código Penal, pues tiene una pena mínima de 6 años. Tiene una pena mínima de 6 años, de 6 a 12. ¿Eso qué significa? Pues que es superior a 4. Y si es superior a 4, por ese criterio objetivo, que se refiere a la cantidad de pena que el legislador consagró para ese delito, pues podemos decir que se cumple ese criterio objetivo de la cantidad de pena de mínimo 4 años o más, en este caso 6 años, es decir, 2 años por encima del mínimo, y podemos entonces calificar el delito como grave. Dice, además de la gravedad y modalidad de la conducta, ¿cómo hago yo para saber? Bueno, perdón, me devuelvo. El otro criterio que tiene que tener en cuenta o que podría tener en cuenta uno para determinar la gravedad del delito es la afectación al bien jurídico tutelado. Es decir, que se presente un fenómeno de lo que llaman los dogmáticos antijuridicidad material, que se lesione. Es decir, no basta con que la conducta esté prohibida por el ordenamiento jurídico, se debe lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado, que en este caso ya dijimos es la eficaz y recta impartición de justicia. Cuando usted soborna a un testigo, usted lo que está haciendo es poniendo en peligro la eficaz y recta impartición de justicia, porque el delito de soborno en la actuación penal no es un delito de resultado, es un delito de peligro. Usted dice, aquí hemos imputado por prometer dinero u otra utilidad a una persona que fue testigo de un hecho delictivo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente. Es decir, lo que estamos diciendo es que la promesa no significa necesariamente que el testigo haya recibido el soborno y que efectivamente haya declarado en un proceso y haya callado la verdad total o parcialmente. No, el tipo penal está diciendo el que prometa dinero, y eso fue lo que hizo el señor Edgar Eduardo Rivero Rey, prometer dinero con ese propósito y de esa manera afectar el bien jurídico tutelado, la eficaz y recta impartición de justicia. No voy a repetir lo que ya dije en relación con lo que significa eficaz y recta impartición de justicia, pues porque no se trata de repetir lo que ya se ha dicho. Entonces, y la pena imponible de 6 a 12 años. De 6 a 12 años es una pena grave. Es una pena grave porque lo van a privar a ustedes la libertad entre 6 y 12 años. Lo van a privar de la libertad en ese tiempo. Y puede ser en un establecimiento carcelario. Entonces, uno puede decir, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, se dan esos requisitos. Pero dice el legislador, no es suficiente. El juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Deberá valorar las siguientes circunstancias. 1, la continuación de la actividad delictiva. Señora juez, en este caso, como ya lo dije, cuando me refería a los hechos jurídicamente relevantes, estamos hablando de 4 eventos, de 4 reuniones, en las cuales se hicieron ofrecimientos o se prometió dinero a cambio de que la persona callara o dijera parcialmente la verdad y de esa manera favoreciera a unas personas que han sido mencionadas en el proceso matriz. 4 eventos en menos de 2 meses. En cada 26 de julio, 29 de julio, 31 de julio y 6 de agosto. 4 reuniones cuyo propósito era fundamentalmente sobornar a 2 testigos en el proceso matriz para que dejaran de hablar
de determinados contratos y de determinadas personas, es decir, para generar impunidad. 4 eventos. La pregunta es, ¿va a haber continuación de la actividad delictiva? O mejor dicho, podemos afirmar que va a haber continuación de la actividad delictiva si el ciudadano Edgar Eduardo Rivero Rey no se le impone una medida privativa de la libertad. Si sigue en libertad, pues se va a seguir reuniendo con los testigos, les va a seguir ofreciendo dinero, les va a seguir ofreciendo utilidades para que cambien sus versiones. ¿De dónde inferimos eso? Pues 4 eventos, 4 reuniones distintas con el mismo propósito y cada vez ofreciendo más. Y lo más grave, ofreciendo más que va a salir de los mismos recursos del Estado. Entonces, este fin constitucional de la continuación de la actividad delictiva considera la Fiscalía que se tipifica esta causal. Dice el numeral 4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. En informe de investigador de campo FPJ 11 de 28 de agosto de 2024, se hizo una consulta para Edgar Eduardo Rivero Rey con cédula 3023, que tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pero este delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no fue realizado en el departamento de Cundinamarca, fue realizado en el departamento del Atlántico, en el municipio de Soledad. Fíjese usted, señora juez, una sentencia condenatoria en una región apartada de la zona andina, en la región Caribe, por un delito relacionado con la contratación pública. Señora juez, el proceso matriz de la UNG ED es un proceso que tiene que ver con la contratación pública. Que tiene que ver con la contratación pública. Es decir, el señor Rivero Rey se ve involucrado en 2 eventos o en 2 procesos donde el trasfondo es la contratación pública. Y en uno de ellos es condenado por un delito contra la administración pública, como es contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esta decisión fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 2012 decidió inadmitir la demanda de casación, las demandas de casación presentadas por los defensores contractuales de varias personas, entre ellos Edgar Eduardo Rivero Rey, quedando en firme la sentencia de segunda instancia. Entonces se tipifica este numeral 4 de la existencia de sentencias condenatorias por delito doloso.
Es decir, para este fin de la medida de aseguramiento del artículo 310, peligro para la comunidad, encontramos que se tipifican dos circunstancias. Bastaría con que fuera una, pero aquí se tipifican dos. Riesgo de no comparecencia. Riesgo de no comparecencia. Artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. No comparecencia o riesgo de fuga. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible. Ya nos referimos a ella. Además de los siguientes factores. El numeral tercero señala el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación o la persecución penal y al cumplimiento de la pena. ¿Están listos para arrancar? ¡Todos listos! Espera, papá. Hubo un clic que no sonó. ¿Un clic que no sonó? Tienes razón. Vamos a asegurarnos de que todos estén bien abrochados. ¿Sabías que el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un 45%? Protejamos a los que más amamos. Con el clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.